Pues bien, buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión es grabada, por lo que le pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma tomamos la asistencia. Las preguntas las podrán hacer también por medio del chat o bien activando su micrófono en el transcurso de la sesión. Les damos la bienvenida y maestro, le cedo la palabra. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir la pantalla. Y bueno, pues vamos a concluir hoy este curso de elaboración de manuales de políticas y procedimientos. Vamos a recapitular un poco de lo que vimos la sesión anterior, que tuvo que ver con las normas de operación, que estas pues son particulares, seguramente lo vieron con Cristi, para cada procedimiento y responden a una normatividad que nos rige en nuestro campo de aplicación a todos. Todos tenemos que sujetarnos a algunas leyes y si estas se van a incluir, bueno, las que se vayan a incluir deben de respetarse una jerarquía, ¿no? Se propone como la que vieron en esta diapositiva, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los reglamentos, decretos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hasta guías propias ya de ustedes, también la pueden poner ahí. Entonces, pues bueno, también vieron, aquí hay un ejemplo, hicieron un ejercicio sobre normas de operación, identificando esa normatividad a la que ustedes responden, y que estas se diferencian de las políticas de operación, porque las políticas de operación son propias de la organización, por esto que están definiendo los criterios que tienen para orientar la acción de que todas las actividades de una organización en particular, ¿no? Entonces, estas nos van a permitir orientar e incluso eh, hacer que nuestros procedimientos sean más ágiles, ¿sí? Entonces, por eso de ahí que las políticas deben de definirse claramente y prevenir todas o la mayor parte de las situaciones alternativas. Yo les comentaba la vez anterior, cuando me integré, que pues aquí hay un protocolo de seguridad y el jueves de la semana pasada que estaba dando clase nos sacaron y nos dijeron váyanse a su casa todos, alumnos y en este caso yo, los de mi grupo nada más en particular, porque ahí en el salón donde estaba yo se detectó un caso con COVID, que yo creo que fue del día anterior. Afortunadamente mis alumnos están todos bien y entonces no creo que haya sido de mi grupo, pero así nos llegaron a sacar y, dijeron, y continúen las clases en línea. Entonces, es de ese protocolo de seguridad se puede derivar, yo comentaba la vez pasada, una política de operación, porque estamos viendo esas excepciones y no necesariamente tiene que ser con lo del COVID, pueden ser otro tipo de situaciones. Aquí hace tiempo, ahí por mediados de la década anterior, de los 2000, tuvimos un problema, como esta escuela es muy antigua, se dañó toda la instalación eléctrica, pero la antigua, y no se detectó la falla. Estuvimos prácticamente una semana sin trabajar. En aquel entonces no teníamos la posibilidad de dar clases en línea todavía, pero sí nos mandaron prácticamente a todos a nuestra casa hasta que no quedara eso bien resuelto, porque pues no podíamos estar sin agua en los baños. Entonces, como eso son instalaciones antiguas, eh, se tardan mucho en encontrar la falla, en detectar y luego en componerla, ¿no? Entonces, si yo comentaba, una política de ahí se puede derivar de que en una situación muy particular que ponga en peligro la integridad física de la comunidad, pues ahora ya podemos decir que que no se van a suspender las clases. Antes podríamos decir se suspenderán las clases por las actividades, pero ahora podemos decir, bueno, continúan las actividades en línea, ¿sí? Entonces, de ahí se derivan, son esas cuestiones excepcionales o alternativas que a veces nos pueden llegar a nosotros hacer actuar de manera diferente a como lo dicta un procedimiento. Y de hecho hay
Hay una frase que también sabemos porque muchas veces tenemos que seguir el procedimiento tal cual y a veces si no lo seguimos así, nos pueden levantar este, un acta administrativa, pero puede ser algo que también sea necesario cambiar en ese momento el procedimiento y entonces hay un dicho que dice, esto me lo dijo un abogado hace tiempo, que la originalidad de la acción está por encima del procedimiento. ¿Por qué? Porque en ese momento no lo voy a decir, yo tengo que actuar rápido para salvar la integridad física de alguien. Entonces, eso no está escrito en el procedimiento, sin embargo, eh, no quiere decir que se haga algo malo, al contrario, se ejecutan las cosas para hacer algo bueno. Entonces, eso también debemos de considerar, que sobre todo cuando se tenía la norma ISO 9001-2008, donde tenías que así, se tenía que seguir el procedimiento tal cual, porque así lo dictaba la norma y si no nos levantaban una no conformidad. Entonces, al cambiar el procedimiento y no hacerlo, nos podían levantar una no conformidad, pero no olviden eso, la originalidad de la acción está por encima del procedimiento y eso se derivan en políticas, ¿sí? Entonces, vieron ustedes qué es lo que necesitamos para elaborar las políticas, ¿verdad? Les pusieron ejemplos de políticas, hicieron un ejercicio de políticas de operación y luego ya entramos, eso pertenece a la parte general, ¿verdad? De los procedimientos. Luego ya entramos a la parte técnica, donde decimos qué es lo que vamos a hacer y ahora sí hacemos la secuencia de las actividades. Tenemos que ver de cada una de estas actividades que van en orden, quién es el responsable de ejecutar y vimos algunas cuestiones de que no debe de haber dos responsables para una misma actividad, porque si no, pues uno dice, ah, pues lo va a hacer él y el otro dice, ah, pues lo va a hacer ella y nadie lo hace, ¿no? Y también tenemos registros, ¿verdad? Entonces, los formatos pueden ser del gusto de cada quien. Este es uno, hay diferentes y cada quien los hace como guste. Pero bueno, quedamos que siempre el responsable de la actividad, cuando se pone en cada una de ellas y solamente cuando es el mismo responsable y las actividades subsecuentes las hace ese mismo responsable, basta con que pongamos solamente una vez a ese responsable y hasta que cambie de responsable se pone el siguiente y se sobreentiende que esas que no se les puso responsable las hace la figura anterior, la última que estuvo escrita antes de otra, ¿no? Ya en la descripción de actividades vimos que debemos de definir de forma clara y precisa quién, cómo, cuándo y dónde se ejecutan esas actividades, iniciando con un verbo conjugado en tercera persona del singular y en presente del indicativo, que se deben de evitar, se recomienda se eviten utilizar el prefijo se recibe, se revisan. Esto para tener economía de palabras, ¿no? No quiere decir que esté mal, pero hace economía de palabras y se entiende lo que se va a hacer, ¿no? En el ejemplo que está ahí, recibe y revisa los documentos, sabemos que quién lo está haciendo, puesto que estamos poniendo el responsable al lado. Eh, entonces, esas son todas las descripciones de las actividades y también vemos la parte de los formatos, ¿verdad? Que quedaban en la última columna y también pusimos que cuando se genera por primera vez un documento, un formato, se pone su nombre completo y subsecuentemente se puede poner nada más la clave y con eso ya entendemos la clave del documento y ya entendemos a qué estamos trabajando. Y entonces, pues también aquí ya eh, creo que con esto concluimos nuestra actividad del miércoles anterior, donde bueno, vimos que ustedes hicieran algunas secuencias de actividades para ver, hicimos tres personas, creo que tres participantes presentaron sus trabajos y ahí Cristi y yo hicimos alguna retroalimentación y con eso terminamos para entrar a la parte tercera, que sería la esquemática. Antes de continuar, me gustaría saber si hay preguntas, si alguien quiere incluso todavía mostrar su trabajo que haya quedado pendiente de la vez pasada, con gusto lo podemos hacer
y me dicen si quieren mostrarlo para dejarles compartir pantalla. Ustedes me dicen de favor, ¿no? Continuamos entonces. Bien, bueno, entonces vamos a la tercera parte. Ya hablamos entonces de la general, hablamos de la parte técnica y ahora vamos a la esquemática. Y esta es muy importante porque también nos va a permitir ver cómo se lleva a cabo la secuencia de actividades de un procedimiento a través de un mapita. Que ese mapita es un diagrama de flujo. Y entonces así a veces es más fácil visualizar la secuencia de esas actividades. En la parte técnica describimos las actividades lo más sencillo posible, pero escribiendo un texto claramente. Aquí vamos todavía a hacerlo más conciso, pero vamos a ver las recomendaciones que ponemos aquí para llevar a cabo esta parte de la esquemática. Entonces, el manual de procedimientos, que tiene toda la parte textual con todas las normas, las políticas de operación, entra a la parte descriptiva, donde está el formato anterior, donde estaba el responsable, la actividad, el número de la actividad y el registro. Y ahora viene la parte esquemática, donde vamos a tener otro formato, ¿sí? Y donde ese formato va a tener tantas columnas como instituciones, bueno, áreas administrativas o áreas externas de la organización participen en el procedimiento, ¿sí? Entonces, si en el, déjenme regresarme, si aquí veíamos que en la parte responsable que participa la dirección de la escuela, la subdirección de servicios estudiantiles, el alumno, la dirección de educación superior, si nada más son esas, y vean que el alumno no pertenece a la escuela como colaborador, es decir, recibe el servicio de la escuela, pero queda ahí y serían 4 columnas y nada más fueran esas 4 entidades. Entonces, o esos 4 elementos responsables, ¿no? Entonces, aquí, en esta esquemática se presenta el procedimiento de manera como si fuera un mapa, un esquema, y por lo tanto representa en forma gráfica esa secuencia en que se realizan las actividades. El flujo de estas actividades o la secuencia de las mismas que se deben de representar en los formatos de los procedimientos debe de ir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, independientemente del número de hojas. Y el diagrama de flujo se utiliza, o que se utiliza, es llamado de bloque, dado que permite tener la visión global de todos los participantes en el proceso. Y entonces podemos ver aquí en la parte derecha de la, déjenme aquí si veo no, ese no es, espérenme tantito. Aquí siempre me pierdo ahí está. En la parte derecha de aquí de la diapositiva vemos cómo va la secuencia, ¿sí? Y aquí intervienen 4 áreas y puede regresar la actividad, alguna de ellas, o a todas incluso, y volver a regresarse nuevamente, ¿no? Hasta que termine. Entonces, aquí vamos a ver cómo vamos a representar qué significan estos símbolos, estos cuadros donde hay texto, este rombo, ¿sí? Esta otra figurita que está aquí abajito del cuadrado. Vamos a ver qué significa. Y para eso, pues nosotros, o generalmente todo el mundo cuando hace diagramas de flujo, se basa en esta simbología, la del American National Standard Institute. De esta manera permite que todos manejemos de manera estandarizada la diagramación, es decir, los signos de diagramación en un mapa de flujo, digamos. Y de esa manera, también si nosotros nos cambiamos de organización o bien vemos los procedimientos o diagramas de flujo de otra organización, vamos a entender exactamente a qué se refiere, porque ya está así, esta American National Standard Institute
Es una organización internacional que pues de alguna manera tiene mucho prestigio en el mundo y por eso se usa su simbología para hacer esos diagramas de flujo. Y entonces cada uno de estos símbolos significan algo y nos dicen para qué se utiliza. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí este símbolo que que indica el inicio o el término del procedimiento, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a iniciar un procedimiento, debemos de empezar con este símbolo y cuando termina, también debemos de utilizarlo para saber que ahí se acabó, que no quedó nada pendiente. Si no se pone, oye, quedaron actividades pendientes, no. No es que haya sido así, simplemente que se les olvidó poner este simbolito. Entonces, para saber que efectivamente eh, terminamos o finalizó nuestro procedimiento en una actividad final, debemos de poner en el diagrama de flujo este símbolo. Este rectángulo significa actividad. Representa ahí las actividades que se desarrollan en el procedimiento, es decir, cada actividad, prácticamente cada actividad va a estar representada o tenemos que poner para cada actividad este rectángulo. Y si esa actividad va acompañada de un documento, entonces vamos a poner este símbolo, ¿sí? Representa el documento que entra, sale o se utiliza o se genera en alguna actividad en particular del procedimiento. Ahí lo vamos a poner, ¿sí? Hay quien guste, están aquí algunas referencias para que las puedan consultar. Tenemos el siguiente, que es el símbolo, el rombo de decisión. Este es un rombo y es el de decisión. E indica en el procedimiento que puede ser un punto de control, lo mencionaba Cristi, ella al rato se incorpora, en donde se debe tomar una decisión de dos opciones. No, es difícil tener más, es difícil que haya más. Puede haberlas en el procedimiento, puede haberlas, pero si es así, a lo mejor se toma una pregunta que determine hacia dónde se va ese procedimiento y la otra parte se puede ir a otras 2 o 3 actividades, no solamente a una. Y después se verá si ahí se aplica otra decisión, otro rombo de decisión. Puede darse el caso, ¿eh? Puede darse el caso. Y fíjense que cuando tenemos rombos de decisión, si es importante, podemos prescindir de ellos a través de las políticas de operación. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes cuando están atendiendo a un usuario de ahí en la institución de asistencia privada, llega la persona para solicitar una ayuda, un apoyo, y vamos a suponer que ustedes digan, no, pues tienen que traer su acta de nacimiento, el CURP, el comprobante de domicilio, si son para mayores de edad, su tarjeta del INE, qué sé yo. Imagínense nada más, Cristi lo mencionaba la vez pasada, que se puede poner una política de procedimiento que se pidan esos 4 documentos. Entonces, una vez que está especificada en la política de procedimiento, pues ya nada más dice recibe documentos. Digamos, la persona que empieza a atender esto, recibe documentos y como ya está en una política establecida qué documentos son, ya no tengo que poner un rombo de decisión. ¿Sí? Lo puedo poner, no pasa nada. Están completos, están correctos, lo puedo poner. Pero si ya están ahí, quiere decir que cuando pasa ya vienen esos. Imagínense que pusiéramos en el procedimiento que entregue CURP. Ah, entregó CURP, sí, pasa a la siguiente actividad. No, regresa. Luego la siguiente actividad, que entregue el RFC, por decir algo, ¿no? Ah, ¿entregó el RFC? Sí. No, sí, pasa a la siguiente actividad. No, se regresa. Luego, que entregue el acta de nacimiento. ¿Le entregó? Sí, pasa a la siguiente actividad. No, se regresa. Que entregue su tarjeta del INAPAM, por decir algo, ¿no? ¿La entregó la entrega o está ahí? No, pues se regresa y sí, pasa a la siguiente actividad. Imagínense cuántos rombos de decisión tenemos ahí. Lo podríamos hacer uno solo. Viene documentación completa, sí, pasa a la siguiente actividad. No, se regresa. Y así mi procedimiento se hace más sencillo y también mi diagramación.
pero todavía si lo pongo en una política de operación, como bien lo mencionó Cristi la vez anterior, pues yo sé que cuando me llegue, empiece mi procedimiento, ya deben de venir con esas 4, o los documentos que ustedes pidan. Entonces, por eso muchas veces aquí en los rombos de decisión nos ayuda a que si es algo que lo podemos poner en una política, lo ponemos y nada más. Por ejemplo, ¿es mayor de edad? Sí, continúa. No, se regresa. Si en nuestra política deben ser mayores de edad, nos ahorramos esto. No sé si me está explicando. Ustedes me dicen si tienen alguna duda. El siguiente símbolo, este triángulo hacia abajo, indica que es un archivo permanente, indica el depósito de un documento dentro de un archivo por algún periodo determinado, ¿no? Porque puede ser indefinido. Bueno, ahí más bien, como es permanente, más bien es indefinido, periodo indefinido, más bien el que puede ser determinado es el siguiente símbolo, que es este otro triángulo que también va hacia abajo, pero que parece que está cortado un poquito más de la mitad, ¿verdad? Y ese es un archivo temporal. Ahí sí se guarda el documento por un periodo determinado y después ya se puede decir si se desecha, si se destruye, qué sé yo. Se puede transferir un documento en un archivo permanente, se puede transferir, quienes lo manejan así y en las instituciones gubernamentales así lo hacemos, al archivo histórico, pero sigue siendo permanente, es decir, jamás se va a destruir, ¿sí? De momento está aquí, pero después de un tiempo, según lo que dicta la ley, pasa a ser a un archivo histórico, ¿sí? Y si es una copia que yo recibí nada más para conocimiento y no pasa nada, vamos a suponer que recibe una copia de un título de una persona, el título pues, lo tiene la persona, él lo va a tener permanente, pero aquí va a haber de manera permanente una copia donde firmó de recibido la persona, ¿sí? Y si yo nada más por ser otra área ahí, el jefe de una carrera, me lo mandan para que yo lleve control también de cuántos se titulan de mi carrera o de la carrera que yo represento, pues una vez que ya no se requiere ese documento, se desecha. Pero es una copia, no es la copia donde firmaron de recibido, ni mucho menos la original. Entonces tenemos esos archivos permanentes. Tenemos este otro símbolo que parece un rectángulo con un triángulo hacia abajo, que es el conector de página y representa el enlace con otra hoja de la secuencia. Si tenemos un procedimiento que tenga 2 hojas, por ejemplo, al final de la primera hoja se va a poner ¿no? Dice, representa una conexión enlace con otra hoja diferente en la que continúa el procedimiento. Y en la siguiente se pondrá también. ¿Sí? Si fuera de 13, en cada una de las 3 hojas tendrá que ir este símbolo. Y este círculo es un conector de actividad. Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama con otra parte lejana del mismo. A lo mejor algo del inicio se conecta con una actividad al final y entonces nos sirve eh, por ejemplo, a propósito del archivo histórico, pues cuando decimos ya se va el archivo histórico, pues a lo mejor de una actividad que se inició, casi queda al final porque va al archivo histórico y ponemos ese símbolo que es un círculo nada más. Y luego las flechas nos indican la dirección del flujo. Conecta a los símbolos señalando el orden en que se deben realizar cada una de las actividades. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ok. Si no, continuamos. Bueno, y para esto también hay lineamientos de cómo vamos a llevar a cabo esta simbología, cómo la vamos a manejar. Ya quedamos que es con la simbología ANSI y entonces puede haber o hay lineamientos en cuanto a forma y en cuanto a su contenido y uso. ¿Sí? Vamos a ver cada una de estas. En cuanto a forma, aquí del lado izquierdo de la pantalla vamos a poner en las siguientes diapositivas la parte incorrecta y en el lado derecho la parte, cómo debe de hacerse. Son las recomendaciones de la ANSI, ¿eh? No,
Entonces hay que respetarla. Entonces dice, no se deben mezclar en un mismo lado del símbolo varias líneas de entrada y salida. Si aquí tengo un rombo de decisión, ¿sí? Puedo irme para acá y aquí decir continuar la actividad acá. Y aquí tengo otra flecha que viene de esta actividad. Bueno, esto es incorrecto. No debemos de poner en el mismo lado las líneas de entrada y salida. En todo caso, lo correcto sería esto. Aquí sí se sigue manteniendo mi flecha de la actividad que viene, la inmediata anterior a esta otra actividad, y de un rombo de decisión, si hay no y se tiene que regresar a la actividad, la pongo en cualquiera de los otros lados, ya sea en este caso quedó si lo vemos así de frente, nosotros, en el derecho, pero es la parte izquierda, como se ve, porque siempre veamos que esta es nuestra parte izquierda de la pantalla y esta es la derecha. Entonces, pero también se pudo haber ido a la derecha, ¿eh? Generalmente, la mayoría de las veces nos vamos hacia la izquierda y hacemos esto, ¿no? Y entonces es así como debe de quedar, y no de esta manera, que en el mismo lado tengamos dos flechas de entrada o salida. Si hay dudas o preguntas, por favorcito, con toda confianza. Bien. El máximo debe de haber dos entradas y únicamente una salida para los símbolos de actividad. Entonces, aquí en la actividad 2, tenemos aquí una flecha de entrada, ¿sí? Y tenemos aquí la otra flecha de entrada. Entonces, son dos, ¿sí? Y una salida para los símbolos de actividad. Entonces, tengo aquí una salida. Va a mi rombo de decisión, ¿sí? Entonces, vean, el rombo de decisión no es una actividad. Entonces, tiene digamos, dos flechas de salida. Esta que dice no y que va hasta acá, ¿sí? Y esta que dice sí y que va a la actividad 3, ¿sí? Pero esta actividad, que está representada por el rectángulo como lo vimos, tiene solamente una flecha de salida, ¿sí? Una salida. Entonces, esa es lo correcto. No puede haber más. Por eso siempre vamos a poner entrada 1 aquí para actividad 2, entrada 2 para actividad 2, ¿sí? Entonces, igual, si hay dudas, por favorcito, con toda confianza, ¿eh? Bien. En cuanto a forma, también tenemos que una entrada y 3 salidas para los rombos de decisión puede haber, ¿sí? Como les comentaba, algunas veces sí podemos tener en la decisión, más de 2 opciones. Puede haber 3, puede haber 4, pero lo más que podemos tener serían 3 salidas en los rombos de decisión. Entonces, tengo aquí una salida que va hacia la actividad 3, ¿sí? Tengo otra salida que es cuando me dijo no y que se regresa a la actividad 2, y tengo otra salida que va a otra opción, ¿sí? A otra actividad más adelante. Entonces puede ser, por eso tengo 3 nada más. Déjenme ver el chat. Son solamente saludos, ¿verdad? Ok. Bien, si no veo ahorita alguna pregunta en el chat, me avisan, por favor, para darle respuesta. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, estamos que 3 salidas para los rombos de decisión, ¿sí? Obviamente, nada más tiene una entrada, ¿sí? Porque viene de la actividad precedente. Entonces, ahí está. Es lo más que puedo tener. Ahora, es muy raro ver 3 salidas. Generalmente vemos 2, pero les digo, no quiere decir que no pueda haber, incluso les digo, una cuarta o quinta opción. Simplemente que vamos a tener que limitarnos a esto para después, más adelante, poner otro rombo de decisión con las que faltan. ¿De acuerdo? Entonces, si hay preguntas, dudas, me avisan de favor, Sote. Ok, vamos a ver. Igual en cuanto a forma, por claridad, no debe de haber más de una línea de unión entre dos símbolos, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá, esas dos flechitas que conectan esta actividad, digamos 1 con esta 2, vienen 2 flechas. No puede ser así, no se vale, debe ser una.
Debe ser una nada más, una flecha. Esto sería lo correcto. ¿Sí? Entonces, no sé si quede claro. Si no, me dicen por favorcito. Igual seguimos en cuanto a forma. Bueno, para los símbolos de documento, una salida sin flecha. Ya están pasando a sanitizar. Si escuchan el ruido ese, se están sanitizando bien. Entonces, para los símbolos de documento, ¿se acuerdan que ese es el símbolo de documento? Es una salida sin flecha. Quiere decir que aquí se genera una actividad y se genera un documento o hay un registro. Entonces, aquí con este símbolo indicamos que existe un documento que se pone ahí. Y puede haber más, porque puede haber, por ejemplo, en el ejemplo que les puse, que ustedes dicen, se solicita, aunque no venga en el procedimiento porque quedó en la política, déjenme que pase el ruido ese. Ya se van, ya están pasando. Ok. Aunque no se mencione ya en la actividad, porque quedó establecida que vamos a pedir para atender a un usuario el CUR, el RFC, el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio. Bueno, aquí pondremos 4 documentos y le vamos a poner el nombre. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Entonces pueden ser, cada uno representa uno de los documentos que se requieren y quedan aquí como que en escalerita, ¿no? En fila india, ¿no? Entonces, bueno, no sé si haya dudas. Vamos a ver ejemplos de todo esto, ¿sí? Si no, nos vamos a la siguiente. Ok. Y seguimos en cuanto a forma. Las líneas de unión se deben representar mediante líneas rectas y en caso necesario usar ángulos rectos, ¿sí? Es decir, no puedo poner de este rumbo de decisión que me regresa a esta actividad anterior, no puedo poner una línea curva, ¿sí? Es decir, no pasa nada si la pongo, pero no es lo que indica la estandarización de ANSI. Entonces deben ser líneas rectas y en todo caso ángulos rectos, ¿sí? Por eso queda así, de esta manera, no una línea curva. Y para efectos de presentación, se debe de tratar de que los tamaños sean similares, que sean iguales, ¿no? Iguales en la medida de lo que sea posible, porque algunas veces cuando ponemos los nombres de lo que significa cada uno de esto, aunque tratamos de poner el nombre más corto posible, a lo mejor en un momento dado algo pudiera no quedar tan cortito y aunque sea una palabra, ¿no? Puede haber una palabra muy, muy grande y entonces esto haría que mi símbolo creciera en tamaño. Entonces, bueno, serían casos excepcionales y de preferencia, pues si fuera esta situación, pues poner el tamaño de letra más pequeña. Entonces, pero siempre esto es en la medida de lo posible, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Que sean todos los símbolos del mismo tamaño, ¿no? Vamos a ver, ok. Ahora, en cuanto a su contenido y uso, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver el contenido y el uso de cada uno de estos símbolos. Bueno, yo les dije, tenemos la actividad señalada en nuestra parte técnica, ahí. Recibe y revisa los documentos no sé, de los alumnos, ¿no? Y entonces, y a lo mejor hasta es un texto más largo. Entonces debemos de tratar de que en los símbolos sean palabras clave que me permitan saber qué es la actividad que estoy haciendo. Como pueden ver, empezamos con el símbolo de inicio, ¿sí? Aquí no lo terminamos, pero cuando se termine debería de estar este símbolo. Entonces, debe ser su contenido, la redacción deben ser frases breves y sencillas, de modo que su comprensión sea clara, ¿sí? Y debe iniciar con un verbo conjugado en presente y en tercera persona del singular. Este es el símbolo de actividad, ¿verdad? Este rectángulo. Entonces aquí dice, emite convocatoria
para cambio de carrera y turna, ¿sí? Y vean el documento, ¿sí? El documento que está aquí. Y a veces le ponen este cerito porque es el original, bueno, es una OD original, ¿sí? Y puede ser que haya otros con otros números, que sería la copia 1, copia 2, no sé, ¿sí? Pero en este caso es una convocatoria y que esta O me permite saber que es una original. La actividad pasa a la siguiente área funcional de la dirección de la escuela, a la subdirección de servicios educativos. Publica convocatoria, ¿sí? Publica convocatoria, ¿sí? Y luego pasa al alumno, solicita formato de cambio. Fíjense que aquí no se pone que en el alumno que, lee la convocatoria. No lo ponemos porque es algo que lo tiene que hacer el alumno que sabemos que se va a dar. Si la hace, va a ser si lee la convocatoria, evidentemente va a hacer su solicitud, ¿sí? Para cambio de carrera, ¿ok? Entonces, me ahorro eso de que revisa convocatoria o lee convocatoria, ¿sí? Y ya me voy directamente a solicita formato de cambio de carrera. Y vean que esto no se pierde la comprensión del procedimiento y nos permite hacer más sencillo esta herramienta, ¿sí? Me evito eso de que lee la convocatoria, ¿sí? Que tendría que ir aquí. Luego, solicita formato de cambio de carrera. Fíjense que aquí no, ni siquiera podríamos combinar. ¿Qué hicimos si se hubiera puesto esa actividad de leer la convocatoria? Pues podríamos decir, combinamos, lee la convocatoria y solicita, pero si lee y solicita, pues como que no. Entonces sí tenemos que ponerlas ahí por separado. Pero como sabemos que tiene que leer la convocatoria para que haga su solicitud, pues ya me la quito de las actividades, porque sabemos que por defecto lo va a hacer el alumno, si no, no va a hacer su cambio de carrera. Entonces me voy directamente y se hace más bonito. Y vean, y entrega documentos, y es lo que les comentaba. Es el formato, es la boleta global, es la carta, y son los documentos que se están generando ahí, ¿sí? O que se tienen que, con los que tiene que contar el alumno para poder tramitar su cambio de carrera y que no lo rechacen, ¿verdad? Si no entra uno de esos, saben que no se le va a recibir la solicitud. Luego, acá nuevamente la subdirección recibe documentos y turna, y la dirección recibe documentos, analiza y emite oficio y turna, y se genera un oficio, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita aquí es el símbolo de actividad, que son estos. Pero bueno, aprovechamos también de ver estos formatitos, ¿no? Ahorita los vamos a ver más adelante. No sé si hay alguna duda o pregunta con relación a esta parte, porque esta es la más interesante, de la simbología, de la parte esquemática. Bueno, vamos entonces a la siguiente. Bien, este es el símbolo de documento, ¿sí? Que es el que está aquí y que ya lo mencioné en la diapositiva anterior, pero debe contener entonces el símbolo del documento, el nombre del registro en cuestión, ¿sí? Si el nombre excede el espacio del símbolo, se pueden utilizar nombres cortos, se pueden usar abreviaturas. Si no se pudiera reducir el nombre, pues tratar de poner una letra más pequeña de tal manera que quepa y que se trate de respetar el tamaño del símbolo. El tamaño de los símbolos es mantenerlos uniformados, ¿sí? Y salvo que de plano no se pueda ver, pues bueno, eventualmente haremos un poquito más grande el símbolo, pero insisto, en la medida de lo posible hay que respetar esto. Y nuevamente, ¿no? Entonces aquí nada más menciono el símbolo del documento. Aquí se generó una convocatoria, es una original. Aquí el alumno entrega su formato, donde el formato de solicitud. Ven que nada más ponen formato, no dice formato de solicitud de cambio de carrera, no cabría, ¿sí? Nada más el formato, boleta global y carta, ¿sí? No dice de qué carta, eso lo dice seguramente en las políticas de procedimiento. Y acá se genera un oficio, igual se le pone aquí una OD original.
Ese es en cuanto al símbolo del documento. ¿Alguna duda o pregunta? Ok. Entonces continuamos. Igualmente, en cuanto a su contenido y su uso, vamos a ver lo que corresponde al conector de la actividad, ¿sí? El contenido del símbolo de conector de actividad será siempre en un número arábigo, teniendo en cuenta que los contenidos de entrada y salida deben ser iguales, ¿sí? Entonces, puede ser que aquí venga la secuencia de las actividades. Vean, ahí está la actividad, el símbolo de la actividad, el símbolo de los documentos, ¿sí? Pasa para acá. Y acá, vean, usted me decía, oye, me dijiste que no podía haber dos entradas ahí en el mismo lado, ¿no? Que no se pueden derivar. Ah, ok. Pero aquí como no viene este símbolo de conector de actividad, no lo estoy juntando con otro símbolo de actividad, sí lo puedo poner aquí. Este conector de actividad va entre esta actividad y esta. Pero esta, como no viene de una que esté de manera aquí inmediata, sí lo puedo poner acá porque sé que viene de una anterior. Tal vez este uno me indica que sea de aquí, ¿sí? Entonces, como aquí va a ser difícil que ponga una flecha hasta acá, bueno, no es que sea difícil, sino que pues como que no se ve muy bien, también cuestiones de estética, pues entonces tenemos el símbolo de conector de actividad. Y solamente para este caso, si el mismo lado del rectángulo de actividad podrá tener dos flechas, pero que no vienen de una misma actividad, ¿sí? No vienen de, sino son diferentes actividades, pero que tampoco están juntas como si fuera un rombo de decisión, porque no lo tenemos aquí. Simplemente se hace referencia a algo que estuvo más lejano. Creo que incluso, déjenme ver, en el regreso de página, acá lo que veíamos en el conector, sí, creo que es acá, en el conector de actividad dice, representa una conexión o enlace de una parte del diagrama con otra parte lejana del mismo, ¿sí? Con otra parte lejana del mismo, ¿sí? Entonces, déjenme regresar. Ok. Bien. Entonces, ¿dudas o preguntas al respecto? ¿No? Ok. Pues son dos personas que ingresaron a la sala de espera. Ok, vamos a admitirlas. Ya la están admitiendo. Ok. Bien, vamos a la siguiente. Que sería también y en cuanto a su contenido o uso, el conector de página, ¿sí? Entonces, el contenido del conector de página es una letra mayúscula. Aquí es una letra. ¿Se dan cuenta que aquí va un número arábigo, ¿sí? En el conector de actividad. En el conector de página van letras. De tal manera que no nos confundamos que venimos de una actividad. Que si bien es cierto, si viene de una actividad, digamos, aquí esta parte que inicia viene en esta hoja, viene de una hoja anterior, si bien es cierto que sí continúa, pero aquí, para que no haya confusión de que si viene, digamos, de la página 1 hay página 1, que no lo confundamos con que viene de la actividad 1. Entonces, para eso se utiliza una letra mayúscula, en el entendido de que el símbolo que indica el destino debe contener la misma letra que el símbolo que indica la procedencia. Es decir, aquí termino en esta hoja, no tengo oportunidad de poner más elementos en esta hoja, entonces le pongo el símbolo de conector de página con la letra que corresponda. En este caso es una letra A. Inicio mi página 2, digamos, es mi hoja 2, y entonces vuelvo a poner mi conector de página, que es la A, y esto ya me está indicando porque digamos, cuando imprimimos el documento, pues no me queda una flecha ahí
que me señale de la hoja 1 o la hoja 2, no me queda una flecha ahí impresa, ¿verdad? Entonces, necesito ese conector de actividad y por la letra ya sé que se junta de una página inmediata anterior porque lleva la misma letra. ¿Sí? No sé si me expliquen y no sé si hay dudas ahí al respecto. Entonces, esto y esto. Bien. Si no hay dudas, seguimos. Porque después de aquí van a hacer su ejercicio. ¿Sí? Entonces, ustedes ya elaboraron unas políticas, elaboraron un procedimiento, las actividades de un procedimiento que vimos la vez anterior. Ahora bien, traten de diagramar, ¿sí?, los procedimientos que hicieron en el último ejercicio, ¿sí? De acuerdo a no recuerdo el nombre ahorita de nuestra participante que nos puso ahí ¿cómo era el ejemplo? Que recibían los documentos de las personas y luego para el estudio socioeconómico, ¿no? Y luego otra área hacía el estudio y se acuerdan que yo hice la pregunta, bueno, y esa otra área, ¿cuándo se entera que tiene que ya dictaminar la clasificación socioeconómica que se le va a dar al usuario? Entonces, como que faltó algo. Entonces, traten de hacer esto. Tienen 15 minutos y pueden exponer en cuanto termine. No es obligatorio que esperen a los 15 minutos para exponer. Pueden exponer antes también, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces, antes de empezar con el contador, me gustaría preguntar si hay alguna duda de cómo llevar a cabo esta actividad. Una pregunta. Por favor. Sí, yo utilizo una herramienta que se llama Camunda. Sí. Y lo hago en lugar de vertical, mi diagrama lo hago en horizontal con las albercas y los carriles de manera horizontal. Entonces, mi duda es si en el caso de mi proceso que estoy utilizando, mi procedimiento, utilizo una herramienta de sistema. A esa le tengo que poner un carril específico. O sea, muchos interactuamos o los roles o los que tienen un rol interactúan con este sistema. Mi pregunta es si mi sistema le pongo un carril en específico de las cosas que se desarrollan por medio de ese sistema. A ver, tal vez como no conozco esa herramienta, a lo mejor posiblemente no esté entendiendo bien la pregunta, pero déjenme ver. Regresando, por ejemplo, aquí, ¿qué diferencia habría con ese diagrama o esa herramienta, por ejemplo, con este ejemplo que está aquí puesto? O incluso uno anterior, déjenme, por ejemplo, ¿hay diferencia entre al utilizar esa herramienta con esta? No, yo lo veo muy similar, nada más yo lo hago en horizontal por la herramienta que tengo. Ajá. Pero en lugar de poner, por ejemplo, pagante, ahí yo estoy tengo, haz de cuenta, la persona que dona tiene su carril, ¿no? Que hace la entrada de mi diagrama, ¿no? O dispara el proceso, ¿no? Ajá. Y luego al interior de la fundación, pues alguien recibe y luego utilizamos un sistema para que haga determinadas cosas, ¿no? Entonces, a ese sistema le pongo un carril de estos. Si no pertenece a la misma área funcional, sí hay que ponerle un carril. Sí. Vamos a suponer que es un externo. Sí lo tenemos que poner. Recordemos que en el procedimiento pueden participar no solamente las áreas funcionales de la organización, sino alguien externo, ya sea un proveedor, un prestador de servicio, no lo sé,
por ejemplo, si estamos dando becas, a lo mejor una persona que nos ayuda, nuestros donantes, Ujú. nuestros donantes, y aparte el usuario que tampoco forma parte de la organización como trabajador, como colaborador, pero que sí forma parte en el sentido de que se le está dando un servicio y sí les tenemos que poner un carril, Ok. totalmente. Y no importa, ojalá que ahorita que lo termine lo pueda mostrar para ver esa diferencia. El- Generalmente, como se mencionó aquí, vamos de manera vertical, pero si la herramienta que ustedes utilizan es horizontal, se vale. Recordemos que estas son recomendaciones y que nada es absoluto. Y si ustedes esa herramienta les permite que sea horizontal, mientras se entiendan, no pasa nada, no hay ningún problema. Ujú. No De pasa acuerdo. nada. Entonces, háganlo, por favorcito, y ojalá lo pueda mostrar en cuanto lo termine. Vamos a Sí, darle esos 15 minutos. Y si no hay alguna otra duda, antes de que empiece el conteo, ¿no? Bueno, entonces voy a poner acá el, el cronómetro y empieza el conteo de 15 minutos. Si hay alguna duda, pregunta, con toda confianza. Si alguien termina, si alguien lo trae hecho y ya quiere mostrarlo, adelante. Y ojalá no vi quién nos habló. ¿Nos podría decir su nombre, por favorcito, y de dónde, de qué organización es? sí, Edgar López Gasca de la Ah, Fundación Jesús García Figueroa. muchas gracias. Creo que usted ha estado muy participativo. Muy bien, y es que yo no veo aquí ahorita quiénes están utilizando, pero bueno, adelante, por favor, Sote. Este, Cualquier cosa, aquí estoy. Sí, gracias. Nombre de que al contrario. Nos quedan todavía poco más de 5 minutos. Si alguien ha concluido y quiere presentar, si no, bueno, todavía tenemos tiempo, ¿eh? Si quiere, yo le puedo mostrar mi diagrama que tenía, que es el que voy a trabajar para actualizar. Por supuesto, claro que sí. Este, ya está listo ahí para que pueda compartir. Bien. No sé si se alcance a ver, está muy chiquito, pero No importa aquí, pues, así que usted nos los va a explicar, Edgar. Muchas gracias, ¿eh? sí, mire, en la parte de arriba tengo el carril del donante y de las acciones que realiza. Ajá, Al centro pusimos el sistema en el cual interactúa, porque muchas veces este trámite no tiene que ver con alguien de manera presencial o personal, sino se realiza todo por medio de una plataforma, y lo otro, el área de administración, que realiza algunas tareas independientes, ¿no? Este es el proceso de donantes individuales. Entonces, eh, el donante decide donar a la causa, verifica las formas de realizar el donativo. Este, y la pregunta aquí fue si utiliza PayPal. Él dice que no, llena formato de registro de donantes individuales, pero si dice que sí, se va al sistema. Por eso le pusimos este carril al sistema, ¿no? Y el ok. sistema, ahí en sistema llena el preregistro para donantes, elige el monto de donar y pregunta si es recurrente el donativo, confirma en PayPal su cobro mensual y ahí termina el proceso, ¿no? Pero si no es recurrente, pues se va al área de administración, el área de administración registra el donativo, realiza ya la llamada de primer contacto, el, el donante recibe la llamada de primer contacto que sube aquí, Ajá. este, y le pregunta si requiere recibo deducible de impuestos. Si dice que sí, se elabora deducible de impuestos, se envía el recibo y lo recibe el donante acá arriba, ¿no? Ok. Y termina el proceso. Si no, pues también llega el aviso de que recibe el agradecimiento y lo mismo termina el proceso. Supongo que esto de recibir agradecimiento es por
correo electrónico. Sí, por correo Perfecto. electrónico. Muy Por bien. eso trae una Ajá. carpeta. Así es, así es. Muy bien. Y Y luego, ya aquí, o sea, el agradecimiento puede ser anticipado o después si es que quiere recibo deducible de impuestos, ¿no? ajá, ok. Pero sí la duda general es la clasificación del sistema en un carril para poder resolver mi flujo. Seguramente sí, está muy interesante, ¿eh? Está muy, ahorita creo que tenemos muchas cosas que rescatar de aquí, este, el- para todos los compañeros. Por ejemplo, aquí efectivamente se está poniendo en un carril, tal vez no un área funcional, sino al sistema. Sí, ¿Sí? Al sistema. En el sistema se está llenando el preregistro de los donantes, elige el monto de la donación y luego confirma en PayPal su cobro mensual. Vamos a decir, ¿quién controla esto? ¿Qué área funcional controla estas actividades? Porque si bien es cierto está pasando a un sistema, alguien debe de tener el control de este sistema o algunos deben de tener participación dentro de ese sistema. este, Entonces, el área administrativa en el momento que cae un donativo en PayPal, le llega ajá, un aviso a correo electrónico de que hay un donativo. ajá, Y ok, entonces ella ya recibe ese correo y registra en la base de datos que hay un donativo, ¿no? Por eso se pone en contacto con el donante para agradecerle o bien para ver si requiere un recibo deducible de impuestos. así es. Si esto se hiciera a mano, ¿quién lo llevaría? Que no hubiera sistema. Aquí está la opción, el donante si no lo realiza por PayPal, acude al banco a realizar su depósito, envía comprobante de formato de escaneado o del depósito que realizó Ajá, y por eso está este sobrecito sí, sí, sí. en el cual ya lo recibe acá administración. Ajá, Y voucher o digamos recibo de donativo, bueno, más bien, sí, voucher, sí, es lo que le permite disparar su proceso al interior ajá, del área administrativa, ¿no? ok, sí. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, rescatemos esto. eh, si esto les funciona a ustedes y si para ustedes no les causa ningún tipo de problema, lo pueden mantener así y está muy bien. Vean que en este caso fue de manera entonces horizontal, como bien lo dijo Edgar en un principio, y no vertical como los otros que presentamos nosotros, pero no quiere decir que esté mal. E insisto nuevamente, ¿no? Finalmente, eh, ¿a quién le sirve? ¿A quién le está dando utilidad esta manera de presentar así las cosas? Pues en este caso a la organización en la que colabora Edgar. Y por supuesto que está bien y a mí me parece además muy bien. Y además me parece que también está muy bien porque también presenta otros elementos, también otros símbolos que también están en Nancy y que no los mencioné. De hecho, quien guste puede entrar ahí, ahí está la liga para entrar así, vean todos. Pero por ejemplo, tienen aquí ese cilindro que vemos aquí en el sistema, el primer cilindro. ¿Qué significa ese cilindro? Y significa que es una base de datos, precisamente es algo electrónico, es una base de datos electrónica. ¿O no es así, Edgar? Sí, Ujú. Sí, entonces es importante. Pero además, vean ustedes, no sé si hay diferencias aquí que nos diga bien, también aquí nosotros también aprendemos aquí hay un correo electrónico. No sé si hay alguna diferencia en este que está en color negro o en este que está en color, bueno, en transparente o blanco, ¿no? No sé si hay, pero sí entendemos, fíjense cómo el simbolito nos ayuda mucho a saber que se está generando un correo electrónico o se está recibiendo o se está utilizando un correo electrónico, ¿sí? Y aquí vean el documento,
¿sí? Recibe, que ese es el documento, no utiliza el símbolo de ANSE, aquí lo pone de esta manera, y para ellos seguramente se les facilita más, ¿sí? Entonces, para mí en particular está muy bien, y la verdad felicidades con esta situación. Vean, hasta viene el símbolo es de Scotiabank, ¿verdad? Aquí en la parte de administración, después del, No, no, más bien es ¿o no? ¿O qué es? es Aparece, como yo pensé que era de una Scotiabank. cartita. O sea, es la información que le llega como medio en una carta. Ah, falla. Bueno, Ok. la hoja también, ¿no? Y en la otra, sí como una persona, ¿verdad? En el siguiente, ¿verdad? Hay una Porque persona ahí dice, realiza llamada de primer de contacto. primer Entonces ahí ya contacto. es, ella es un como Ah, cara a cara es- del área administrativa con el donante. como está muy chiquito, yo pensé que era Escocia, pero ok, está bien. Entonces, pero vean, ponen además otros elementos que les facilita, en este caso a la organización donde está Edgar, les facilita la comprensión del procedimiento. Y eso es lo que hay que rescatar, esas buenas prácticas, para que vean que lo que se pueda mencionar, que es lo más general, no es lo único. Siempre alguien puede aportar algo que nos permita a nosotros tomar lo bueno y hacerlo y ponerlo en nuestros procedimientos. ¿Y quién me va a decir que está mal? Nadie, nadie, ¿sí? Porque yo, en este caso, Edgar o los que colaboran ahí con Edgar, son los que lo hicieron y lo hicieron para su organización. Y si bien es cierto, podemos tomar algunas cosas buenas, algunas buenas prácticas de su formato, no podemos tomar su formato como tal, o sea, como está ahí, porque ese es propio para ellos, ¿sí? Es único, ¿sí? Es lo bueno que compartamos. Creo que Cristi lo mencionó la vez anterior, ¿no? Y por cierto, creo que ya está aquí Cristi. Bienvenida, Cristi, buenos días. Mencionó que el que aporten ustedes esto nos permite enriquecer el curso, porque siempre hay algo que alguien, lo voy a decir de manera así coloquial, pero sin que se diga mal, lo inventa, pero lo inventa bien, le favorece al procedimiento, al formato, a la actividad, al procedimiento o al proceso, según en el nivel en que estemos eh, hablando, ¿no? No sé, Cristi, si tú quieras comentar algo. Sí, en relación con lo que comentaba el licenciado Edgar acerca de que se abrió ese carril, así vi que le llamó Ajá. de sistema, yo quisiera solamente hacer una reflexión. O sea, por supuesto que decimos el manual de políticas y procedimientos es de ustedes y ustedes le pueden dar pues la forma en que ustedes lo consideren conveniente. La reflexión es que si usted ve cómo están redactadas cada una de las actividades, en realidad quien lo sigue llevando a cabo es el donante. Entonces, otra forma de hacerlo, digamos, para seguir los lineamientos relacionados con que en el diagrama de flujo se deben de poner las funciones que realizan la actividad, sería en el mismo del donante, donde dice, bueno, lo hace por PayPal, entonces lleva este procedimiento y ahí y termina cuando, pues ya, ¿no? Obtiene su comprobante. O incluso como después dicen, ya que recibe la llamada, ¿no? De cuando es una primera donación o algo así. Pero la otra cuestión es que el mismo donante sigue haciendo eso. Si no lo hace por PayPal, entonces lo hace a través del sistema. Entonces, esa es otra de las formas en que se puede hacer. Y lo que hace es ese conector lo lleva, así como lo hizo en algunas de las actividades relacionadas entre administración y el donante, pues lo que hace es darle continuidad, pero en el mismo carril del donante, porque estrictamente hablando, él es quien lleva a cabo la misma actividad, aunque sea a través de un sistema, porque el sistema finalmente pues nada más recibe la información, pero el sistema como tal, digamos, no es una función o algo así. Pero como
considero, como bien lo mencionó Luis Manuel, si a ustedes así les da resultado, tampoco hay problema, ¿no? Estrictamente hablando, pues el sistema no tiene un cargo, una función en la estructura, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, muy interesante el diagrama y sobre todo, digamos, muy didáctico, ¿no? Muy fácil de comprender. Me parece que eso es el principal beneficio, ¿no? Que sea sencillo de comprender. Hay muchas personas que somos más gráficos e incluso el hecho de poner esos simbolitos pequeños, pues hasta agradan, como en educación decimos, es el sentido lúdico que le damos a las cosas, ¿no? El que sea algo agradable, ¿sí? Así Muchas es. gracias. No, gracias a ti, Cristi. Y a mí la única duda que me quedó es si hay alguna diferencia entre el sobrecito negro y el blanco. Licenciada Edgar, no sé. Ah, está como identificado de si ya lo abrió o está cerrado prácticamente es esa como la diferencia, ¿no? Ah, muy bien. ¿Cuál es el que ya abrió, el blanco o el negro? El negro. Ah, muy bien. Ok. Bien. Muchas gracias, licenciado Edgar. Muchas gracias. Ivonne Rosario, la licenciada Ivonne quiere compartir su idea. Por supuesto, Ivonne, será un gusto aquí poderlo ver. Bien. Esto nos complace y nos alegra mucho porque también nosotros aquí rescatamos esto hacia nosotros y nos aporta también conocimiento. Por favorcito, Ivonne, cuando guste. No, no la estoy viendo. No sé si ¿Sí me tenga. escucha? A ver, por favorcito, un poquito más, si le puede subir a su volumen. Ok, ya me acerqué un poquito más a la computadora. Ah, muy bien, gracias. Bueno, pues aquí realmente hice este diagrama cuando empecé a llevar la contabilidad y, por ejemplo, aquí llega lo que es el departamento de hospital y administración, realizan una requisición y una cotización y anexan a esto todos los soportes que obviamente cumplan requisitos fiscales. Después esto se remite al área de administración para que se tengan básicamente soportados y aparte sepamos qué gastos vamos a pagar y se autoricen. Después se reciben, otra persona los recibe y pues ya una vez que están autorizados con su documentación anexa y todo con facturas y documentación soporte, pues se hacen ya para pago y autorización. Entonces, una vez que ya llegamos al proceso 3, la persona encargada autoriza para pago. Si lo autoriza para pago, que sería el área de sí, y que se diría en el 3.1, la factura y la documentación soporte, el pago tiene que tener factura y documentación soporte. Si el pago no es autorizado, se vuelve a remitir a la persona que lo solicitó para que tenga el por qué no se va a realizar el pago. Pero aquí era mi duda, porque por ejemplo, si no se va a realizar el pago, entonces ya queda como fin del proceso porque ya no hay más continuación. Después, sin embargo, si la respuesta es sí, porque el documento cumple con todo lo solicitado, pasa al departamento de administración y se remite, esta persona recibe las facturas y paga el mismo. Pero aquí entonces se sigue el proceso, ya no supe cómo cortarlo, yo no sé si le quito la línea y ahí terminaría, porque por ejemplo, si yo me remito al 3.3 y dice que se remite que no solicitó, se le dice el por qué no se realizará pago y termina el proceso, pero en este caso, en el proceso de sí, aquí, pues ahí ya como que también yo misma dije, ya no sé muy bien el uso de las flechitas y ahorita apenas que estoy tomando esta foto, porque como me doy cuenta de todos los simbolitos que se pueden poner, me doy cuenta que en este caso, por ejemplo, si me dicen que no cumplió mi documento, yo lo vuelvo a remitir para que le expliquen a la persona y entregue la documentación soporte y se pueda realizar el pago.
Y en este caso, el punto final es que llega al departamento de contabilidad, lo coteja contra los estados de cuenta bancarios, los contabiliza y los archiva. Ok. A ver si comprendí bien. No, dentro de este procedimiento o del proceso y el procedimiento que es el cómo se lleva a cabo la actividad, eh, puede ser que, por lo que veo, que se tiene que hacer un pago por un servicio y que el usuario, si no hace el pago, pues ya ahí se acaba, en este caso, la actividad porque, o el proceso y el procedimiento también, porque ya no hubo pago, se acaba en esa parte, pero si sí hay pago, continúa hasta que se agoten todas las demás actividades que se requieren para ese proceso y que están establecidas en el procedimiento. Es decir, no sé, hasta que se le termina de dar el servicio a la persona y entonces ahí pienso yo que ya concluye de manera exitosa, es lo que estoy entendiendo. Pero obviamente la otra, si no se hizo el pago porque a lo mejor la persona no tuvo para pagar, pues primero se le dice, ¿no? Ok, pues no está el pago hecho, ve a pagar y la persona dice, no, pues no tengo dinero, pues ya no concluye con el proceso y en este caso para esa persona ya se termina ahí el proceso y el procedimiento también concluye su fin de esa manera para ese usuario, pero si es para otro usuario que sí pagó, cumple con las demás actividades, que es que se le otorgue un servicio en particular hasta que concluye este servicio y ahí ya termina entonces también el proceso como tal y el procedimiento del cómo se lleva a cabo todo esto. No sé si eso es lo que quiso dar a entender. Sí, sí, efectivamente. Ok, bueno, sí está bien. Mire, yo aquí lo que veo es algo interesante, que está llevando a cabo, bueno, pone las actividades del procedimiento, ¿sí? Las actividades las va poniendo eh, muy bien, numeradas como debe de ser, e incluso yo creo que hasta para que usted se les facilite más, están poniendo, ahorita usted pone el nombre de las personas que llevan a cabo las actividades, la señorita Yolanda, la señorita Lara, etcétera. Eso está muy bien porque están sabiendo quién está llevando a cabo la actividad y seguramente a dónde pertenece la señorita Yolanda y a dónde pertenece la señorita Lara, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos ayuda. Yo creo que está muy bien y ya nada más de aquí sería cuestión, ya por decirlo así, entre comillas, eh, refinarlo, si me permiten el término, en el sentido de que, bueno, ya si sabemos a dónde pertenece la señorita Yolanda, por lo que es administración, y a dónde pertenece la señorita Lara, ya que ustedes lo hayan determinado con los nombres, porque identifican a las personas y eso les ayuda a ustedes a saber el área que está interviniendo, ya que lo vayan a pasar así a papel, lo pasen con el nombre del área funcional. Porque ¿qué pasa si ahorita renuncia la señorita Yolanda? Entonces yo me quedo sin saber ahora quién va a hacerlo o qué área lo hace. Entonces yo sí lo veo rescatable de poner los nombres porque identifico a dónde están esas personas. Y ya nada más les digo, para que el formato quede bien, ya poner el nombre del área funcional para que si la señorita Yolanda renuncia o se va de vacaciones simplemente, ¿no? Se va de vacaciones o qué sé yo, pues sabemos que la actividad sigue en proceso y que el que ya no esté la señorita Yolanda o que en ese momento no esté, porque se fue de vacaciones, no quiere decir que el proceso se para. Entonces, eso sería. Y en la primera también veo, bueno, con el punto 1, el hospital. Supongo yo que cuando me pone abajo el otro rectángulo, administración, supongo que se refiere a la administración del hospital, no lo sé, o a la Secretaría Administrativa o Subdirección Administrativa del hospital, no lo sé. Pero están viendo lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, es lo que Sí, estoy entendiendo. O son sí, sí, cosas diferentes.
sí es lo mismo, Ajá. pero el hospital tiene tanto dirección médica como el área de administración. Entonces, aquí en este caso, el hospital y el área de administración pueden solicitar gastos. Ok, ok. Pero el hospital es todo el hospital, ¿no? En realidad quien lo solicita es el área administrativa, ¿no? Sí, es que se dividen, de hecho, físicamente sí se divide en hospital y área administrativa. Ah, Físicamente. vaya. Ok. Ujú. Ahora bien, no correríamos ese peligro. ¿Se acuerda que Cristi en la sesión anterior nos comentó que si hubiera dos responsables en la misma actividad, este, pudiera alguien no hacerlo, pero creo que son casos diferentes, ¿verdad? Aquí lo que hace en este caso, a lo que le están llamando hospital y a lo que le están llamando administración, ¿cierto o no? Sí, efectivamente son dos casos diferentes porque el hospital, por así llamarlo, tiene su propio administrador Ajá. y el área administrativa, que sería la administración general, también tiene un administrador. Ok. Y aquí entonces la pregunta sería, ¿estamos hablando del mismo procedimiento? Es decir, recordemos que es un proceso, sí, pero que ese proceso pudiera tener dos procedimientos. Y también como lo mencionamos en el curso, a veces para que no haya confusión, sí tendremos que separar esto en dos procedimientos y tal vez sea uno que es lo que hace lo que están llamando el área de hospital y otro lo que hace la administración. No sé aquí cómo lo vean para evitar la confusión. Para evitar la confusión. ¿Puedo comentar, Luis Manuel? Sí, 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 claro, Cristian, por favor. Yo lo que aquí veo es que es el proceso para la recepción, autorización y pago de gastos. Ahora, los gastos los puede hacer el área administrativa o el hospital. Entonces, esto, si vemos, en realidad es la misma actividad quien hace la solicitud, ¿no? De autorización del gasto. Entonces, aquí se puede poner así, pero hace un poco de ruido con respecto a los lineamientos generales para la elaboración de los diagramas de flujo. Entonces, lo ideal es que pudiera ser el área solicitante, ¿no? Entrega la documentación para solicitar la autorización y esa área solicitante puede ser el hospital o puede ser la administración. Yo no lo veo como dos procedimientos independientes, sino el mismo procedimiento donde simplemente puedo tener la solicitud que viene de diferentes áreas dentro de la institución, ¿no? Ya sea el área administrativa o el área o el área del hospital. Es como diríamos, por ejemplo, en una empresa cualquiera o en la escuela, alguien puede hacer la solicitud de un departamento u otro de que se adquieran libros, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo hace la sección de estudios de posgrado, lo hace el área académica o lo hace una coordinación. Entonces es el área solicitante que entrega la documentación para solicitar la autorización del gasto, ¿no? Yo así es como lo vería. No sé si es correcto como lo estoy yo viendo. Sí, es correcto. En este caso, como dice usted, para no generar confusión, podemos poner este inicio o englobar como área solicitante. Sí, porque puede ser, y dentro del hospital a lo mejor son varias áreas que pudieran hacer esa solicitud, ¿verdad? No una sola, o a lo mejor sí tienen concentrado en un área particular, pero finalmente los dos hacen realizan la misma actividad, entregar documentación para solicitar el pago, ¿no? Sí, Del gasto exactamente. realizado. Sí. Perdone, como que de repente, no sé si es en mi computadora, pero oí ruido.
Y mire, otra cuestión, me parece muy bien como está poniéndolo ya Luis Manuel, comentó acerca de el beneficio en algún momento de poner los nombres de las personas, aunque eso me lleva a que si hay un cambio de personal, pues tengo que cambiar el procedimiento o el diagrama de flujo. Entonces, por eso es que la recomendación es utilizar el cargo, ¿no? La función que realiza la actividad. Ahora, en lo que usted comentaba en la actividad, si vemos la 3.1 y 3.2, si nosotros vemos en el 3, que es recibe la relación de gastos, y luego hay un rombo de decisión si se autoriza o no el pago. Entonces, por un lado tenemos el que sí, o sea, si sí se autoriza, va... se factura o documentación soporte, o sea, que se ve que la documentación cumpla con lo solicitado, se reciben las facturas y en este momento no pasa por la actividad 3.3, sino que se va hasta la 4, ¿sí? O sea, del 3.1 y 3.2 pasaría al 4. Y si no se autoriza, entonces se remite a quien lo solicitó con las especificaciones o la justificación de por qué no se realiza y ahí concluye ese procedimiento. Estas líneas que están poniendo de 3.2 a 3.3 y luego sí es el que a lo mejor nos hace un poco de ruido, como usted dice. Entonces, ¿cómo le doy continuidad? Es porque en el caso de que no, se le informa por qué no y ahí concluye el procedimiento. Y en el caso que sí, del 3.1 y 3.2 pasa al 4, ¿sí? Y que normalmente en lugar de poner en el diagrama de flujo, en lugar de poner 3.1 y 3.2 sería 3, solicita, bueno, recibe y autoriza. Si sí autoriza, entonces le ponemos 4. Nos vamos a 5 y luego a 6, que es que solicita los comprobantes de pago, la señorita Yolanda, ¿no? Y si es no, entonces nos vamos a esa actividad que puede ser al contrario, puede ser aquí el número 4 y ahí termina, y esta sería el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Sí? No sé si me explico en ese sentido. Tendríamos que hacer a un lado, quitar de la continuidad la actividad 3.3 y dejarla de manera independiente, ¿sí? Sí, ya le entendí, para que se viera cuál es el proceso. ¿No? Exacto. Sí, como en el ejemplo que nos presentó anteriormente el licenciado Edgar, que dice, sí, me voy por un lado y ahí termino. Si no, me voy por otro caminito y ahí termina. Pero no tengo que necesariamente, no se conectan nuevamente entre sí, ¿sí? Son independientes, dependen de las acciones en función de si se autoriza o no el pago. Okay. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, gracias a usted, licenciada Ivonne, muy interesante. No sé si alguien más quiera compartir de favorzote, vean qué interesantes presentaciones tenemos. Si alguien más quiera compartir. No, bueno, entonces ahorita que nos dé chance la licenciada Ivonne para seguir con la presentación. Ahí, mientras estábamos con el licenciado Edgar, se cumplieron los 15 minutos. Entonces, bueno, pues ahorita que la licenciada Ivonne nos permita compartir. No sé si aquí puede. A ver, déjenme. Si nos hace favor, licenciada Ivonne, de colocar, de tener presentación para que pueda compartir Luis Manuel la presentación final. Gracias. Ok. Bien. Entonces, bueno, ya con esto concluimos la tercera parte. Entonces ya vemos que la primera es la general, la segunda fue la técnica y esta tercera fue la esquemática, que se refiere a la diagramación del flujo de las secuencias de todas las actividades de un procedimiento.
Recordemos nada más que el procedimiento me está indicando cómo se lleva a cabo mi actividad, cómo, ¿verdad? Eh, ok, sí, muchas gracias, si no hay problema. ¿Cómo se lleva a cabo? Y recuerden que un proceso puede tener varios procedimientos. Y entonces es importante que tengamos identificado esos. Es muy, digamos que, muy padre, muy fácil cuando a un proceso le corresponde un solo procedimiento, pero hay procesos que les corresponden varios procedimientos. Entonces, ahí se nos dificulta un poquito más. Por eso es que les llamamos procedimientos, porque es la manera en cómo se lleva a cabo mi proceso, ¿sí? Entonces, y por eso es que, bueno, no olviden de utilizar la metodología o los estándares que nos indica ANSI. Y la cuarta etapa, pues está en la siguiente diapositiva y que, déjenme ver, que se refiere a los anexos. Entonces, fíjense, dentro del manual de políticas y procedimientos ya vimos todo lo que contiene una portada, que contiene la normatividad general, que contiene, bueno, había una introducción también, y luego la parte sustantiva era ya la de los propios procedimientos, que eso los podemos tener como un anexo del propio manual para que cada procedimiento lleve su paginación, porque si integramos todo, es posible que pues empezamos con la introducción, página 1, ¿sí? Nos vamos al alcance, la hoja 2, nos vamos a la parte de las políticas o las normas de operación, la 3, las políticas de operación, las políticas de operación, si bien es cierto que puede haber generales, están la mayoría en cada uno de los procedimientos. Pero imagínense que tenemos el procedimiento de compras y entonces ahí son 10 páginas, pero entonces ya vamos en la hoja, cuando empezamos con el primer procedimiento, ya vamos en la hoja 11, ¿sí? Entonces vamos a 12 y luego cambiamos de procedimiento y ya empezamos en la 22, 23. Y entonces se vuelve un poquito más complicado, sobre todo cuando son muchos los procedimientos. Lo recomendable es de que cada procedimiento quede con esta parte que vimos, la general, la técnica, la esquemática, y tal vez en algún anexo de los propios procedimientos de manera aparte, pero como anexo del todo el manual general. Recuerden que el manual tiene su propio objetivo, que es diferente a cada uno de los objetivos de los procedimientos. Entonces, ahí podemos manejarlo así, y dentro de estos anexos que vamos a poner, ahí podemos poner toda aquella información complementaria a los procedimientos y que nos sirvan a nosotros o que le sirvan a la organización para que tengan mayor información de lo que se está haciendo, y lo que se ponga no siempre va a ser limitado a eso, es decir, no es limitativo. Pueden haber más cosas que después se pueden incorporar. Y entre eso están los formatos empleados en los procedimientos, los instructivos de llenado de cada uno de los formatos. Es importante que haya instructivos de llenado porque a veces no sabemos, ¿no? Cómo se llena algo, qué se debe de hacer. Parece mentira, pero son importantes esos instructivos de llenado. Glosarios de términos de todo el manual, los oficios, las circulares, los reglamentos, los manuales y las leyes en las que nos apoyamos. Y este anexo pues, puede ser tan sencillo, me refiero sencillo de que tenga pocos documentos ahí nombrados, o bastantes, ¿no? Entonces, de ahí también ya depende de cada organización. No sé, Cristi, si quieres comentar algo. Bueno, en alguna de las clases pasadas alguien preguntaba, no sé si fue el licenciado Edgar o alguien más, acerca de los formatos, y precisamente en los anexos
o podemos colocar el formato mismo o podemos hacer un listado de cuáles son los formatos que se utilizan, manteniendo los formatos de manera independiente, ¿verdad? Eso pues ya depende del gusto. Yo soy muy práctica y de nuevo me parece que a veces el formato puede cambiar con más frecuencia que lo que cambiaría el mismo procedimiento. Entonces, mejor hacer una relación de los formatos y mantener los formatos aparte para tener con más facilidad la posibilidad de modificarlos si se requiere, ¿no? Pero es como normalmente se utiliza, ¿no? Como anexo se pone el listado de los formatos o de los registros resultantes en la aplicación del Como registro de procedimiento. evidencias que comentó. Sí, ¿Sí? perdón. Lo titulé como registro de evidencias al final, que van los formatos, las cartas, todos los documentos que se ocupan en el proceso. Muy bien, licenciado. Sí, que así es como en algún documento, ¿verdad? Que revisamos, así es como Sí, decía, registro de documentos evidencias. de evidencias. Muy bien. Así es. No sé si hay alguna pregunta, perdón, alguna duda. Si no, estaríamos concluyendo ya el curso. Vamos con algunas conclusiones rápidas, generales. No sé, Cristi, si tú quieras comentar a manera de conclusión, hacernos unos comentarios, de favor. Sí, yo quisiera comentar, este manual de políticas y procedimientos a mí me parece un documento muy importante para cualquier organización, en particular, bueno, aquí hablando de las instituciones de asistencia privada. Por un lado, nos permite sistematizar las actividades que llevamos a cabo, ¿no? Los procesos, estableciendo cómo es que debemos de llevarlos a cabo y también sustentados en la normatividad que aplica a ciertas actividades. Pero también nos permite capacitar al personal de nuevo ingreso, que es mucho más sencillo darle una capacitación basados en un documento que ya describe la forma en cómo lo hacemos, a llegar. Yo recuerdo en algunos trabajos que llegaba y me decía, pues tienes que hacer esto, y no me decían cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues es un proceso de inducción más largo cuando no tengo en qué basarme que cuando tengo un manual de procedimientos establecido. Entonces, por un lado, permite sistematizar las actividades, facilita la capacitación al personal que se incorpora, ya sea de nuevo ingreso o personal que cambia, ¿no? Dentro en las funciones dentro de la propia institución. Y por otro lado, proteger el conocimiento generado, ¿no? Es decir, si a veces tenemos una persona que sabe muy bien cómo hacerla y resulta que esa persona, por alguna circunstancia, la que sea, sale de la institución o se cambia de área y quien se queda pues no tiene el conocimiento y experiencia que tenía la otra persona. Entonces es una forma de proteger, de transmitir el conocimiento generado de la organización, y que eso es un aspecto muy importante, ¿no? Pero también me gustaría comentar que los procedimientos, la forma en que los desarrollamos, sería bien importante que tengan la flexibilidad suficiente para que nos aporten valor y no sea una limitante en cuanto a lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque eso es también algo que se comenta. A veces hay gente que dice, no, es que no me gusta, por ejemplo, pensando en el ámbito de la calidad, ¿no? Son sistemas muy burocráticos, muy poco flexibles, que no nos permiten llevar a cabo las actividades de una manera adecuada. Yo creo que eso es un poquito el desconocimiento de lo que implica manejar un sistema documentado, una forma de trabajo documentado, sin hablar en particular de un sistema de calidad. O sea, documentar lo que hacemos es algo que nos ayuda, ¿no? A obtener ciertos resultados que ya tenemos. Y de nuevo, manteniendo la flexibilidad para que podamos realizar mejoras y para que podamos estar pues hasta innovando, ¿no? Y lo que estamos haciendo. Entonces creo que ahí es mantener un equilibrio, ¿no? Cuando elaboramos los documentos.
Por eso es que en este ejemplo que nos presentó la licenciada Ivonne decíamos, convendría no poner el nombre de la persona, porque cuando cambia la persona, pues ya tendría que modificar el procedimiento y eso se hace burocrático, ¿no? Sería eso. Muchas gracias. Sí. Pues sí, efectivamente son documentos muy importantes que deben estar alineados con los manuales de organización para facilitar el trabajo en las organizaciones. Entonces, sí vale la pena hacer esta reflexión de si conviene o no tenerlos, y por supuesto que conviene. Ya Cristi lo mencionó, y el hecho, yo creo, de que la Junta de Asistencia Privada los invite a ustedes a tomar estos cursos es porque también a ellos les interesa que sus partes interesadas pues cuenten con o mejoren sus procesos de trabajo, ¿no? Entonces, esto hay que agradecerlo también a la Junta de Asistencia Privada, y pues yo sé que son diferentes tipos de cursos los que les ofrecen y que hay que aprovecharlos, particularmente estos, también para que organicen mejor y de alguna manera hagan un mapa que les ayude a ustedes a determinar todos esos procesos, todas esas funciones que tienen, y luego sus procedimientos también, ¿no? Hacerlos. Entonces, por ese lado, creo que vale la pena este tipo de cursos que les ofrece la Junta de Asistencia Privada a todos ustedes. Y pues bueno, pues muchas gracias por su participación. Estamos prácticamente en la conclusión ya del curso. Y si todavía tienen alguna pregunta, alguna duda, ahí están nuestros correos electrónicos donde nos pueden consultar. Estamos ahí a sus órdenes. Nuevamente nuestro agradecimiento, licenciada Ruth, licenciada Fer, al licenciado Paredes. Sí, está por ahí la maestra Susi escuchándonos también, de aquí de la ESCA, nuestra coordinadora. También muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes en particular, en especial, por estar aquí en este tipo de cursos, que yo sé que les aporta mucho valor y que son de mucha importancia para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, maestros, que nos comparten toda esta información tan valiosa. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Katia agradece. Ajá. Gracias. Me parece que ya no hay preguntas, maestros. Pues si me permiten, voy a compartir pantalla. Sí, déjenme detener entonces aquí. Ok. Perfecto, pues por parte de la Junta de Asistencia Privada y el Departamento de Capacitación, queremos hacer entrega de un agradecimiento a la maestra Cristina Garibay Bagnis y por supuesto que al maestro Luis Manuel Vázquez García por compartirnos su conocimiento en este curso Manual de Políticas y Procedimientos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y pues nos vemos en próximos cursos. Okay. Y si ya no tienen más dudas, más comentarios, con eso estaríamos cerrando la sesión. Bien, muchas gracias. Gracias, Cristi, también a ti, por supuesto. Gracias. Gracias a todos. Y a las personas que participaron. Sí, perdón, nada más disculparme, no había querido interrumpir, lo que pasa es que tenía yo un evento en Cofepris y por eso es que me incorporé más tarde, pero agradezco mucho. Gracias. Gracias, maestra. Las personas que participaron no olviden colocar su nombre en el chat. Recuerden que de esta forma tomamos la asistencia. De igual forma les pusimos en el chat la liga de la evaluación para que nos hagan favor de contestar. Pues ya no hay más comentarios, vamos a cerrar la sesión. Que pasen buena tarde. Buena tarde. Hasta pronto. Hasta pronto. Buen día. Feliz fin de semana. Gracias igualmente.